Nunca dijeron. 3 oscuros secretos familiares que te dejarán con la boca abierta, increíbles. En una pequeña villa, donde el sol asomaba con timidez entre las nubes grises, un antiguo secreto de la familia Martínez estaba a punto de salir a la luz. Nadie lo sospechaba, pero debajo de esa fachada de normalidad, historias oscuras se entrelazaban como hilos de una tela desgastada. El viento soplaba, llevando consigo susurros de un pasado denso y aterrador. Fue en una tarde tranquila cuando Ana encontró un viejo diario en el ático polvoriento. Sus páginas amarillentas ocultaban secretos que harían temblar a cualquiera. La tinta apenas legible revelaba actos escalofriantes, un pacto familiar sellado con sangre, un espejo que reflejaba no solo rostros, sino también las almas perdidas de quienes habían caído en la trampa de una herencia maldita. El corazón de Ana se aceleró. Cada palabra era una gota de veneno que le recorría el cuerpo. ¿Cómo es que su familia había guardado esto tan celosamente? Era como si el tiempo se hubiera detenido y ella estuviera atrapada en una pesadilla. Las sombras en la habitación parecían cobrar vida, extendiendo sus brazos oscuros hacia ella, recordando las historias que su abuela contaba en voz baja, historias de voces en la noche y sombras acechando en cada esquina. Había algo más que no le habían contado. En el pueblo, los murmullos se intensificaron. Algunos aseguraban que los Martínez habían hecho tratos con seres extraños. Otros, simplemente, cruzaban la calle al ver a Ana, cuchicheando sobre maldiciones y desgracias. Alguien vislumbró a una figura encapuchada merodeando por su casa, y entonces, la paranoia se apoderó del ambiente como una niebla espesa. ¿Era un fantasma del pasado o un aviso de lo que estaba por venir? Con cada día, la atmósfera se tornaba más opresiva, y el aire parecía cargado de una tensión palpable, como si pudieras cortar el silencio con un cuchillo. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchas personas han reportado que YouTube las ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que vendrá. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que es parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. La lluvia comenzó a caer, suave al principio, pero rápidamente se convirtió en un torrente que golpeaba el suelo, como si el cielo llorara la verdad que estaba a punto de revelarse. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda y se preguntó si estaba lista para desenterrar lo que su familia había escondido. ¿Qué implícitamente había jurado su abuela, y a qué precio? En ese momento, en la penumbra de su hogar, comenzó a entender que algunas verdades son mejor dejarlas en el olvido. ¿Estaría dispuesta a enfrentar lo desconocido? Ana no podía apartar los ojos del diario. La lluvia resonaba en el tejado, cubriendo cualquier otro sonido en la casa. Era como si el mundo exterior se desvaneciera, dejándola sola con sus pensamientos y los secretos que el papel guardaba. Cada línea la llenaba de más inquietud. Las palabras hablaban de ritos y sacrificios, de seres oscuros que habitan en las sombras de la villa. Era posible que su familia hubiera estado involucrada en algo tan macabro. Con manos temblorosas, giró la siguiente página. Allí, un dibujo la hizo detenerse en seco. Era un símbolo que jamás había visto, pero que le resultaba inquietantemente familiar. Se parecía al amuleto que su abuela llevaba en su cuello, un objeto que siempre había pensado era un simple colgante. Nunca se imaginó que fuese parte de algo más siniestro. La respiración de Ana se detuvo por un instante. ¿Acaso su abuela sabía de la historia que cargaba? ¿Había ella también hecho un pacto? El sonido de un golpe sordo sacudió su atención. Con el corazón en la garganta, se giró hacia la puerta del ático. ¿Alguien está ahí?, preguntó, su voz temblando. Un silencio gélido le respondió. La oscuridad parecía moverse, como si esa habitación guardara más secretos de los que ella podía imaginar. El golpe resonó nuevamente, esta vez más insistente. Ana, impulsada por una mezcla de curiosidad y miedo, caminó lentamente hacia la puerta. Al abrirla, se encontró en un pasillo oscuro. Las luces temblaban, y un frío glacial invadió el espacio. «Abuela», llamó, sin embargo, solo el eco de su voz regresó. Decidida a desentrañar lo que acechaba en las profundidades de su hogar, dio el primer paso, sintiendo como la adrenalina corría por sus venas. El pasillo parecía alargarse, como si el tiempo se retorcía alrededor de ella.
Las paredes estaban cubiertas de retratos de su familia, pero los rostros parecían distorsionarse bajo la luz parpadeante, los ojos siguen su movimiento, llenos de secretos y advertencias. Su abuela siempre decía que las fotografías guardan más que recuerdos. ¿Qué era eso que brujuleaba en sus miradas? Ana llegó a una vieja habitación al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta, y un suave murmullo emergía de su interior. Era el sonido del susurro de voces. Con el corazón disparado, empujó la puerta. El aire dentro era denso, cargado de una energía oscura que parecía oprimir su pecho. Allí, en medio de la habitación, un espejo antiguo se erguía, reflejando no solo su figura, sino algo más. Las almas atrapadas en el cristal parecían suplicarle, llamándola con desesperación. «Sal de aquí», gritó de repente una voz familiar. Era su abuela, que aparecía en el umbral. Sus ojos ardían con una mezcla de pánico y determinación. «No deberías estar aquí, Ana. Es peligroso». La advertencia en su tono hizo que el corazón de Ana se detuviera. «¿Qué estás ocultando? ¿Por qué no me dijiste la verdad sobre nuestra familia?», le cuestionó, sintiendo la furia y el miedo apretando su pecho. Pero antes de que su abuela pudiera responder, la luz del espejo brilló intensamente, revelando figuras fantasmales que comenzaron a salir de él. Ana retrocedió, y la realidad comenzó a desvanecerse a su alrededor. La batalla entre lo desconocido y la revelación final estaba a punto de comenzar. Lograrían escapar de la oscuridad que había estado acechando a los Martínez durante generaciones. El sonido de un estallido retumbó en el aire, seguido por un susurro helado que decía: «La verdad siempre encuentra la manera de salir». El espejo comenzó a temblar, como si estuviera reaccionando a la tensión que embargaba la habitación. Las figuras espectrales emergieron, etéreas y desconcertantes, sus rostros torcidos por el sufrimiento. Ana sintió un escalofrío que recorría su espalda, el miedo se apoderaba de ella, y el murmullo de voces se intensificó. «Ana, retrocede», gritó su abuela, pero el miedo ya la había paralizado. Las sombras danzaban en el aire, formando figuras difusas que parecían alargarse y encogerse, atrapadas entre dos mundos. Las almas, con ojos vacíos que reflejaban dolor, la miraban suplicantes. «Ayúdanos». Parecían clamar en un susurro etéreo. «No». «¿Qué son?», murmuró Ana, tratando de encontrar su voz mientras un nudo se formaba en su garganta. La abuela dio un paso adelante, como si lo hubiera decidido en un arrebato, y agarró el amuleto colgado en su cuello. «Son los resultados de lo que nuestros ancestros decidieron hacer. No puedes dejar que te atrapen». Sus palabras salieron más como un grito que como una advertencia. Ana observó cómo el brillo del colgante se intensificaba, como si respondiera a la llamada de las almas atrapadas. Las figuras comenzaron a acercarse, y en un instante, Ana recordó las historias que su abuela le contaba en su infancia, historias advertidas al final, como si tratara de alejarla de ciertas verdades. Ella siempre pensó que eran fantasías, pero ahora, la realidad superaba la ficción. «Eran los pactos, los sacrificios que nunca debimos hacer», dijo su abuela con desesperación. «Esos seres son parte de nuestra historia, de nuestra sangre». El espejo brilló un poco más, como si absorbiera la luz que emanaba del amuleto. Ana sintió una atracción por esas almas, un deseo de liberar a esas figuras que recurrían a su humanidad. «¿Qué puedo hacer?», exclamó, sintiendo que el aire se volvía más pesado a su alrededor. «Tienes que romper el ciclo», le urgió su abuela. «La verdad que no quiero que sepas, los muertos no descansan. Mi madre hizo un pacto y nunca yo pudo liberarlos. Solo tú tienes el poder». Ana tragó saliva con dificultad. Romper un ciclo. ¿Qué significaba eso? Su mente giraba alrededor de la revelación. ¿Y si no puedo? La duda era palpable en su voz. Las almas se alzaron nuevamente, su angustia se entrelazaba con la desesperación de Ana y la urgencia de su abuela. Fue entonces cuando comprendió: el sacrificio era lo único que podría romperlo todo. «¿Estás lista para conocer la verdad sobre tu sangre?», la abuela susurró, tensando el ambiente lleno de miedos y secretos. La luz del espejo iluminó la habitación mientras las sombras comenzaron a danzar a su alrededor. Todo el conocimiento ancestral fluyó en su mente. Ana sintió que sus raíces estaban apretando su pecho, como una marcha que ella nunca había pedido. El ritual que se avecinaba era incuestionable, ellas eran las últimas guardianas de un secreto aterrador. «Di su nombre, Ana», ordenó su abuela, justo antes de que el espejo estallara en 1000 pedazos, revelando un pasaje oscuro hacia lo desconocido.
Un susurro resquebrajó el silencio. Es hora de elegir. Ana retrocedió. Su mente borboteaba entre el miedo y la necesidad de saber. ¿Podría ser capaz de cumplir con el destino que le habían dejado sus ancestros? ¿Quiénes somos realmente? Se preguntó en su interior, mientras las sombras se acercaban. Ya no le aguardaba una revelación, solo el eco de un espejo roto que reflejaba su valor y su temor en igual medida. La angustia de decidir pesaba sobre ella, la elección era inminente. Podría encontrar la fuerza para enfrentar la verdad que escondía su legado. Las almas comenzaron a gritar, y el aire se volvió eléctricamente tenso. Ana sabía que el tiempo se agotaba, y cada segundo contaba. El destino de su familia, y quizás el de todo el pueblo, pendía de un hilo. ¿Podría ser ella la que cambiara el rumbo? La oscuridad comenzaba a absorberla y un solo pensamiento retumbaba en su mente: ¿es ahora o nunca? Ana se encontró frente al umbral de lo desconocido, un abismo oscuro que parecía llamarla con voces de angustia y deseo. Las almas tras las astillas del espejo la miraban intensamente, el dolor en sus ojos era un espejo de su propio miedo. La abuela, aún aferrada al amuleto, se interpuso entre las sombras y su nieta, pero el pánico que emanaba de ella la hizo sentir indefensa. «Cierra los ojos», ordenó la mujer, y Ana lo hizo, sintiendo como la oscuridad la abrazaba. En la penumbra, comenzó a visualizar las historias de sus ancestros. Recuerdos distorsionados se entrelazaban con imágenes de rituales macabros y sacrificios impensables. La abuela había mencionado pactos, pero no le había ofrecido los detalles que ahora su mente procesaba de manera frenética. Al abrir los ojos, encontró el espejo hecho añicos, cada fragmento reflejando su rostro aterrorizado. Las sombras estaban allí, pero ahora eran más que figuras, eran historias de vidas arruinadas. «Ana». Ahora, su abuela gritó, y a pesar de la confusión, sintió que una fuerza interior la impulsaba hacia adelante. «¿Qué debo hacer?», cuestionó, su voz temblorosa resonó en el aire denso de la habitación. «Invoca a los que han caído. Tienes que recordar sus nombres, su historia. Ellos te guiarán», la abuela respondió, mientras los rostros deformes escurrían entre la luz tenue. Ana se concentró, y en su mente emergieron imágenes fugaces. Nombres, oraciones, ecos de voces olvidadas. Notó cómo el aire vibraba en cada pronunciación. Carmen, Javier, Teresa, cada nombre que pronunciaba parecía hacer eco en el ambiente, como si el suelo respondiera a su llamado. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, organizándose en un torbellino de desesperación que parecía crecer a su alrededor. Hasta respirar se siente doloroso, pensó mientras sus ojos se llenaban de lágrimas, con cada nueva revelación sobre los pactos de su familia. Era como si el hilo del tiempo se deshilachara, llevándose consigo años de sufrimiento que jamás habían sido perdonados. No puedo seguir así», murmuró, tocándose el pecho, donde el amuleto aún brillaba débilmente. Pero una voz la alcanzó. «Tienes que aceptar que eres parte de esto. Solo así podremos ser libres». Era el murmullo de los caídos, resonando con la nostalgia de quienes esperan la redención. La abuela, visiblemente afectada, se acercó a Ana con el rostro empapado en lágrimas. «Recuerda, Ana. El amor supera al miedo. Sin embargo, el sacrificio es una parte esencial de este legado. Debes estar dispuesta a dar algo para liberar a aquellos que han estado atrapados». Ana sintió que la sacudía la incertidumbre. ¿Qué significaría eso? ¿Qué sacrificaría? La angustia de tener que decidir se hacía cada vez más intensa. Las voces de las almas, ahora más unidas que nunca, le exigían un acto de fe. «Soy yo quien debe hacerlo. No puedo dejarlos más aquí. ¿Y si me lo quito? ¿Qué pasará si fracaso?». Su mente daba vueltas como un torbellino, y la presión aumentaba. Las sombras se transformaron en un tumulto de culpas y esperanzas. La conexión se hizo más fuerte, como un vórtice que la envolvía y la atraía. Ana sintió que la puerta de su alma se abría, y en ese instante, se dio cuenta de que el sacrificio prometido no era un simple gesto, sino una entrega total. «Por favor, no me dejen. Voy a luchar por ustedes», susurró, y esas palabras escurrieron entre los trozos rebosantes de la realidad. Pero en ese momento, un grito aterrador llenó la habitación. Las almas estaban reviviendo su dolor en un último intento por salir, aunque el resquicio de luz apenas iluminaba la esperanza. Todo en ella se tensó, como si un gran peso cayera sobre su pecho, y justo cuando Ana estaba a punto de dar el paso definitivo, la abuela la tomó del brazo y, con voz firme, le dijo: «No estás sola. Lo haremos juntas». Los vínculos del pasado la envolvían,
Pero la decisión era solo de ella, el caos de voces se intensificó, corrieron por el aire como un último intento de hacerla desistir. Esta es tu oportunidad para cambiarlo todo, pero, ¿estás dispuesta a afrontar lo que viene? La habitación se oscureció aún más, y un ruido atronador retumbó. El aire parecía estar vivo, cargado de electricidad y peligro, como si la casa misma pudiera sentir la gravedad del momento. El eco de las voces se ahogó en una inquietante pulsación, y así, con el corazón latiendo fuertemente, Ana se enfrentó a la penumbra. ¿Es ahora o nunca? Las almas gritaron de nuevo, pero esta vez, con un entrelazamiento de esperanza y febril determinación. ¿Qué elegirá Ana? ¿Podrá abrazar el sacrificio que se avecina o caerá presa del mismo temor que había marcado a su familia durante generaciones? La elección se cernía sobre ella como una sombra amenazante, y el momento había llegado para desentrañar los oscuros secretos que su sangre llevaba en silencio. Ana sintió como un escalofrío le atravesaba el cuerpo, un hormigueo de anticipación y terror mientras las sombras creaban un torbellino a su alrededor. Las palabras de su abuela resonaban en su mente como campanas en una tormenta. El amor supera al miedo. Pero, ¿realmente era así? Enfrentarse a lo desconocido siempre había sido algo que la había asustado, y ahora estaba en el umbral de una revelación que podría marcar un antes y un después en su vida. Bajo la presión de las voces susurrantes, Ana respiró hondo, buscando en su interior la fuerza que sabía que debía encontrar. Era su momento. Las almas atrapadas clamaban por liberación. Tenía que recordar más nombres, más historias. Javier, Carmen, Teresa y tú, abuela, ¿quién eres realmente para mí? En su mente, el caos se mezclaba con fragmentos de recuerdos, retazos de historias que había escuchado en las veladas familiares, pero que nunca había considerado realmente importantes. Escucha, la abuela gritó por encima del clamor. Ellos no solo buscan redención, Ana. También buscan justicia. Esa palabra quedó suspendida en el aire como una espada afilada. Justicia. Ana sintió la atracción de esa idea como un llamado, algo profundo que resonaba en su alma. Pero, ¿qué significaría eso para ella? Ana, una voz familiar rompió el bullicio caótico. Era el eco de su madre, cuya ausencia había dejado un vacío en su vida. Ana, tu sacrificio no solo es por ellos, es también por ti. Debes romper el ciclo. Debes ser la luz que ahuyente esta oscuridad. La figura de su madre aparecía entre las sombras, como una estrella solitaria en medio de un cielo tormentoso. Ana sintió que su pecho se apretaba y las lágrimas brotaban de sus ojos. La conexión con su madre la llenaba de fuerza, pero también de culpa. La historia de su familia era un fardo pesado, lleno de desamores, traiciones y secretos que habían sido enterrados por miedo. Si el sacrificio es necesario, ¿qué hay de los que quedan atrás? ¿Qué pasará si nunca regreso? Ese miedo te mantiene prisionera, Ana, susurró la abuela, su voz más suave. No estás siendo solo tú. Eres el hilo que une nuestros destinos. Si caes, caemos todos. Si te levantas, lo hacemos con gran fuerza. Las sombras comenzaron a cobrar vida, danzando de una manera aterradora, mientras los rostros deformados se acercaban cada vez más. Ana cerró los ojos, tratando de concentrarse, de encontrar el poder que sabía que tenía dentro. Está bien, estoy lista, pensó. Pero justo cuando estaba a punto de hacer un llamado más, el suelo tembló y un grito aterrador resonó, como si el mismo mundo se resistiera a su decisión. En un instante, la voz de su madre retumbó en su mente, tan clara como un susurro en el viento. Recuerda la historia, Ana. La historia que la abuela nunca te contó por miedo a que te lastimara. Fue una advertencia y un recordatorio. Esa historia podía ser la clave para todo, un legado oculto que quizás desatara más caos del que podían imaginar. Con el corazón palpitando, un nuevo desafío apareció en su mente. ¿Qué historia había sido ocultada para protegerla? ¿Era posible que su abuela hubiera escondido algo esencial para su salvación? La urgencia del momento comenzaba a aplastarle el alma, y con un último suspiro, abrió los ojos. Dime la verdad, abuela. Dime lo que oculta esta familia. La habitación resonó con su grito, un eco que atravesaba el tiempo y el espacio. Silencio. Luego, un susurro apenas audible. Ana, el secreto es más oscuro de lo que imaginas. El caos de voces se tornó en un grito agonizante, un último intento desesperado de advertirle, de hacerla desistir. Las luces titilaron, y Ana sintió como el tiempo se detenía. ¿Estaría lista para descubrir la verdad que podría hacer que todo se derrumbara?
¿O era esta la última oportunidad de liberarse de la oscuridad que acechaba? Una decisión que podría cambiar el rumbo de su historia para siempre. La tensión llenaba la habitación, y el mundo se volvió oscuro. Las sombras se precipitaron sobre ella, como si su destino estuviera tomándola con fuerza, dispuesta a llevársela a un lugar desconocido. La verdad puede ser un fuego que consume, murmuraron las almas. Era el fuego de la verdad lo que estaba esperando. Todo se desvaneció en un destello, y Ana se vio arrojada hacia un abismo de incertidumbre. La verdad la aguardaba, pero con ella, el poder de cambiar su destino también. ¿Qué revelación la haría temblar hasta los cimientos? La historia jamás contada debía ser desenterrada, y Ana estaba en camino a descubrir lo que secretos ancestrales podrían cambiarlo todo. Ana se encontró rodeada por una oscuridad opresiva, una sensación de caída libre que le robaba el aliento. El susurro de la abuela martillaba en su mente, un eco persistente que le advertía sobre el abismo que se avecinaba. En esa negrura, imágenes empezaron a surgir, cada una más vívida y perturbadora que la anterior. Primero, una casa antigua. Su familia una vez se reunió allí para celebrar, pero también para llorar. Huellas de un pasado que la invadían, niños riendo junto a la chimenea, sombras bailando en la pared. De pronto, los rostros se tornaron en máscaras de horror. No lo hagas, Ana, parecía decir un niño, su mirada pidiendo socorro desde un rincón olvidado de su mente. El siguiente instante la transportó a una escena aún más inquietante. Una sala, la misma donde su madre y abuela habían compartido secretos a murmullos. Ana las vio allí, meciéndose al repetido vaivén de un oscuro secreto. El dolor a veces es un legado, decía su madre, con una voz trémula, mientras algo brillaba debajo de la mesa. Un objeto envuelto en sombras, como si estuviera esperando ser descubierto. Ana quiso correr hacia ellas, buscar respuestas en sus ojos, pero las imágenes cambiaron una vez más. Esta vez está frente a un mar embravecido, olas inmensas chocando contra rocas afiladas. Escuchó un grito desgarrador, su voz, llamando desespero. Era como si un cordón invisible la uniera a esa escena mente, a aquel lugar donde la verdad y el sufrimiento chocaban en una batalla interminable. ¿Qué significa todo esto?, se preguntó, tratando de aferrarse a un pensamiento claro. ¿Por qué está todo tan conectado? Las sombras en la habitación comenzaron a formar figuras, sombras de aquellos que había perdido o a quienes había olvidado. A su alrededor, las almas parecían fusionarse en un único gran espectro gris. El fuego de la verdad no consume, Ana, purifica, retumbó entre los ecos de la habitación. Con cada palabra, la tensión crecía hasta alcanzar un punto de quiebre. Ana cerró los ojos, recordando el consejo de su madre. Muertos y vivos estaban entrelazados en su historia familiar y ahora sabía que debía enfrentarse a aquello que había eludido por tanto tiempo. Con una determinación renovada, empujó sus miedos al fondo de su ser. Abuela, cuéntame lo que he de saber. No puedo seguir aquí, atrapada por cadenas invisibles, gritó, el dolor resonando en su voz como un eco de cataclismo. La oscuridad se iluminó de repente, y ante ella apareció una figura familiar, la abuela. Su rostro había cambiado, mostrando marcas de tormento y sabiduría. Ana, a veces el pasado no es un lugar donde residir, sino un fuego por el que debes pasar para salir más fuerte. Tienes que entender la raíz de nuestras heridas. Con su corazón latiendo con cada palabra de su abuela, Ana sintió un tirón en su pecho, como si un hilo se estuviera desatando. Ante su mirada, una imagen más tomó forma, un retrato de su familia, pero no era como el que conocía. Personas cuya existencia había sido solo rumor en las conversaciones familiares, aquellos a quienes nunca les habían dado voz. ¿Quiénes son ellos?, preguntó, su voz un susurro entre los susurros de las sombras. La abuela se inclinó y, entre susurros, continuó. Son la sombra de nuestro pasado, secretos que nos han definido sin que nunca lo supiéramos. Ana sintió que su respiración se aceleraba. La curiosidad se mezclaba con el terror. ¿Y si estos secretos destruyen lo que soy? Es posible, dijo su abuela, con un brillo de ferocidad en sus ojos. Pero solo si no tienes el valor de enfrentarlos. Con un grito, Ana comprendió. Un destello de luz emergió de su interior, un fuego nuevo que la llenaba de determinación. Se dio cuenta de que, a pesar del peligro, debía indagar en su familia y encontrar la verdad enterrada. Con cada secreto develado, se liberaría más. La abuela asintió, preparando a Ana para la revelación. Escucha con atención. La historia nunca contada te llevará por un camino, y al final,
Habrá un precio que pagar. El aire vibraba con la energía de lo desconocido, y en un instante, todo estalló en una luz casi cegadora. Ana sintió como su realidad cambiaba nuevamente, lanzándose hacia adelante mientras se preguntaba si la verdad que estaba por encontrar podría cambiarlo todo, o si era el principio de su final. ¿Estás lista, Ana? Resonó la voz profunda de su abuela justo antes de que la luz la consumiera. La oscuridad había sido su refugio, pero ahora, ¿podría ser su peor enemigo? Ana abrió los ojos y se encontró en un lugar que parecía una versión distorsionada de su hogar. Las paredes eran de un color gris pálido, con el mismo papel tapiz floral que su madre había elegido hace años, pero el ambiente tenía un aire gélido, como si los recuerdos estuvieran atrapados en un ciclo de tristeza. Un gallo cantó a lo lejos, pero no era un canto alegre, era un lamento, una advertencia de que el día estaba a punto de amanecer, pero con él, llegarían las sombras. ¿Dónde estoy?, murmuró Ana, su voz apenas un eco. A medida que la luz se asentaba a su alrededor, pudo distinguir figuras en el fondo, rostros vagos e indistintos, susurros flotaban en el aire, llenos de una profunda melancolía. Reconoció a su madre, sus ojos llenos de lágrimas, pero era una versión más joven, como si hubiera retrocedido en el tiempo. Ana, ven aquí, dijo su madre entre susurros, estirando la mano con desesperación. Mamá, gritó Ana, corriendo hacia ella, pero antes de poder tocarla, la figura se desvaneció, dejándola sola con el eco de sus recuerdos. Cada paso que daba resonaba en la desolación del lugar, un recordatorio de lo que había perdido y lo que aún no conocía. Las sombras comenzaron a moverse, tomando forma a su alrededor, eran rostros familiares. Un niño que no reconocía, mirándola con ojos asustados, un hombre que parecía conocido, pero que no había sido mencionado jamás en las historias familiares. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Ana, su voz temblorosa. No nos olvides, susurraron en coro, la resonancia de sus palabras envolvía a Ana, haciéndola temblar. Era como si las almas de sus ancestros clamaran por reconocimiento, por justicia. No puedo olvidarlos, pero, ¿por qué están aquí? La angustia crecía en su pecho, una presión que la empujaba hacia atrás. Necesitaba respuestas, pero el miedo la consumía. Las raíces de nuestro sufrimiento están entrelazadas con las verdades ocultas, dijo una voz detrás de ella. Al voltear, Ana se encontró otra vez con su abuela, más cerca que nunca. Saber la verdad es liberarte, pero también puede ser el inicio de otro tormento. Ana se sujetó el pecho al sentir que una carga invisible empezaba a desvanecerse. Necesito entender, debe haber algo que pueda hacer. Cada palabra que decía la acercaba más al centro de ese laberinto emocional, donde su familia había guardado secretos a lo largo de generaciones. Busca el baúl, le indicó su abuela, su mirada transmitía la urgencia de una revelación inminente. Allí hallarás el primer secreto que cambiará tu percepción de todo. Pero ten cuidado, algunas verdades están acompañadas de dolor. ¿Dónde está ese baúl?, Ana preguntó, el sudor comenzando a formar una pelusa fría en su frente. En el sótano de la casa antigua, donde todo comenzó, respondió la abuela, y en un abrir y cerrar de ojos, la figura se desvaneció. Sin pensarlo dos veces, Ana avanzó buscando una salida. Cada paso la llevó con más fuerza hacia el eco de su pasado familiar. Se sentía como una intrusa en su propia vida, pero el impulso de descubrir la verdad era más fuerte que el deseo de huir. Finalmente, encontró la puerta al sótano, estaba cubierta de polvo y telarañas. La manija era fría al tacto, pero se sintió como un conductor eléctrico a medida que la giró. Al abrirla, una corriente de aire húmedo y frío le dio la bienvenida, como si el pasado la reclamara. Bajó las escaleras, sus pasos resonando en la penumbra. Las sombras danzaban a su alrededor, un ballet macabro. Al llegar al fondo, encontró un viejo baúl de madera, cubierto de polvo y con la chapa oxidada. Ana respiró hondo. Su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Qué secretos guardarían esas viejas tablas? Con manos temblorosas, la curiosidad y el miedo entrelazándose, comenzó a abrir el baúl. El sonido del bisagra chirriando pareció retumbar en el espacio, como el rugido de una tormenta que se aproxima. Dentro, encontró cartas, fotos descoloridas y objetos que no había visto nunca. Cada uno parecía estar cargado de historia y dolor. Sin embargo, en el fondo, brillaba un pequeño objeto dorado. Se trataba de un medallón, ornamentado con símbolos que parecían vivos en su superficie. ¿Sería eso la clave para entender lo que había estado oculto por tanto tiempo? Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda.
Aquella revelación podría ser lo que más temía, pero también podría ser su salvación. ¿Se atrevería a desentrañar estos secretos familiares y enfrentar la verdad? Con la mano temblando, Ana levantó el medallón y lo sostuvo frente a sus ojos. El sonido de susurros creció a su alrededor, mostrando que había desencadenado algo profundamente arraigado en su linaje. ¿Qué me depara esto?, preguntó en voz alta, dispuesta a descubrir la respuesta mientras la luz del medallón comenzaba a brillar intensamente, llenando el lugar con una energía desconocida. Cuidado, Ana, resonó la voz de la abuela nuevamente en el aire. Algunos secretos duelen más que otros. ¿Estás preparada para el costo de la verdad? Ana cerró los ojos un instante, determinada. Saber significaba poder, y estaba dispuesta a afrontar lo que viniera. La historia de su familia se estaba abriendo ante ella, pero la pregunta permanecía en el aire: ¿sería esta verdad el camino hacia la libertad o su mayor condena? El medallón comenzó a brillar con una intensidad deslumbrante, la luz llenando el sótano como si ya no hubiera sombras. Ana sintió que el aire se espesaba, una energía pulsante la envolvía, mientras las imágenes flotaban en su mente. Eran visiones de momentos pasados, momentos que nunca había vivido pero que, de alguna manera, sentía en su ser, risas, lágrimas, y un profundo desasosiego. ¿Qué está pasando?, murmuró, parpadeando ante la brillante luz. Las visiones se entrelazaban, mostrando fragmentos de su familia en circunstancias desgarradoras, buscando encontrar la paz entre el sufrimiento. De repente, un grito resonó en la penumbra: Ana. Era su madre, la misma figura cuyo rostro había visto antes en su alucinante encuentro. No te acerques a eso. Hay cosas que no deberías conocer. El dolor en su voz desgarraba el corazón de Ana, como si todas las emociones acumuladas a lo largo de los años estuvieran liberándose. Pero, mamá, necesito saber. Debo entender los secretos de nuestra familia. Ellos, hizo una pausa, mirando a los rostros que la rodeaban, me lo piden. ¿Por qué me retenías esto? Las paredes del sótano temblaron levemente, como si la casa misma respondiera a su pregunta. Las antiguas vigas crujieron, y Ana sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. La luz del medallón se tornó más intensa, casi dolorosa, cuando una voz anticuada y temblorosa resonó. Toda verdad tiene un precio, Ana. La justicia se inscribe en la sangre. Si eliges abrir esa puerta, estarás obligada a enfrentar lo que se ha ocultado. Su abuela aparecía en esa luz brillante, su figura etérea más clara que nunca. Las sombras que ves son las que han guardado el dolor de generaciones. Cargarás con nosotros por siempre, pero la liberación es un camino lleno de sacrificios. Ana sintió el peso de la historia familiar caer sobre sus hombros. La curiosidad la empujaba hacia adelante, pero el miedo era un fuego helado en su estómago. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era capaz de enfrentar lo que había sido escondido? Con una determinación renovada, sujetó con firmeza el medallón y pronunció: estoy lista para conocer la verdad, cueste lo que cueste. La luz del medallón comenzó a girar, y conforme lo hacía, las imágenes se hicieron más claras. Vio a sus antepasados, un hombre amargado, luchando en una guerra, un amor prohibido entre primos, traiciones que provocaron un cisma en la familia. Cenas familiares donde uno siempre quedaba fuera, y secretos susurrados tras puertas cerradas. Detente. Ana sintió el dolor interrumpir su curiosidad. No puedo soportarlo. Justo cuando la luz parecía alcanzar su apogeo, se detuvo, y todo quedó en silencio. El medallón dejó de brillar, pero un eco persistente mantuvo a las sombras en movimiento. La verdad está a un paso, pero deberás tomar una decisión. Ana, con el corazón latiendo frenéticamente, notó que una de las cartas en el baúl brilla con un destello sutil, como si llamara su atención. El dorado del medallón comenzaba a cobrar sentido, no solo era un símbolo de su herencia, sino una clave para abrir el siguiente capítulo de su vida. Sin embargo, la pregunta aún permanecía en su mente: ¿qué sucederá cuando abra esa carta? La duda se convirtió en ansiedad, y con cada segundo que pasaba, la presión en su pecho aumentaba. Decidió que debía actuar. Con manos temblorosas, se acercó al baúl y tomó la carta destellante. Al abrirla, el aire a su alrededor pareció cargarse de electricidad, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Es momento de enfrentar tu destino, Ana, murmuró una voz en la distancia. Pero antes de poder leer la carta, el sótano tembló con una fuerza inesperada. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, y las figuras familiares comenzaron a fusionarse en una tormenta de energía oscura. No te vayas, gritó Ana,
sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. La advertencia de su abuela resonaba en sus oídos, mientras la luz del medallón palpitaba, preparándose para desatar la verdad oculta que buscaba. Justo antes de que todo pareciera caer en el abismo, Ana comprendió que estaba a punto de cruzar un umbral que cambiaría su vida para siempre, y con este nuevo hallazgo, la pregunta que cubría el silencio del sótano quedó colgando en el aire. ¿Estaba realmente lista para el precio que tendría que pagar? Las sombras danzaban a su alrededor, vibrando con una energía peligrosa mientras que el temblor del sótano se intensificaba. Ana, con el medallón brillando entre sus manos, sintió que la frontera entre el pasado y el presente se desvanecía. La carta, en su otro puño, parecía arder, como si contuviera no solo palabras, sino también un poder que podía desatar viejas heridas. ¿Qué hay en ti?, se preguntó en voz alta, sintiendo el sudor resbalar por su frente. La voz que le susurraba al oído seguía resonando. Es momento de enfrentar tu destino. Las figuras en la penumbra se acercaron, y la bruma oscura del sótano comenzó a tomar forma. La energía palpitante la envolvía, haciéndola sentir atrapada entre dos mundos. Con un grito que sonó más como un susurro desesperado, lanzó la carta al aire. Las palabras flotaron ante sus ojos, formando imágenes de su familia, de aquellos que habían vivido y padecido. En un instante, vio a su padre, un niño en medio de risas e ilusiones que se tornaron en pesadilla cuando se vertió la sangre en su hogar. Vio a su madre, llena de desesperación, atrapada entre el amor y el miedo, y la sombra de sus propios fantasmas acechando a cada paso. Ana, el eco de su madre se hizo más fuerte mientras las sombras cobraban vida, manifestándose en sus peores recuerdos, discusiones, gritos, y el silencio palpable de secretos que nunca se resolverían. Detrás de cada imagen, había una verdad oculta que la perseguía, un legado que le urgía a despertar. Inspirando hondo, su corazón latió más rápido. No puedo dejar que esto me consuma, pensó, y todo su ser se enfocó en el brillo del medallón. Por favor, dame la fortaleza para romper este ciclo. Necesito saber. En respuesta a su súplica, el medallón estalló en un fulgor blanquecino, haciendo que las sombras se dispersaran con un grito ensordecedor. Pero en vez de hallar la paz, las visiones se transformaron en un torbellino de emociones. Ana sintió un ardor en su pecho, como si cada secreto revelado le arrancara un pedazo de su alma. Un fogonazo de luz la iluminó, y ante ella, se materializó una escena desgarradora. Allí estaban sus antepasados, atrapados en un pacto oscuro que había comenzado mucho antes que ella. Esto es lo que nunca te dijeron, Ana. La voz de su abuela resonó de nuevo, pero esta vez era más clara. Toda familia tiene sus demonios que enfrentar. Los nuestros nos han mantenido atados. Sin poder contenerlo, Ana soltó un grito. No. Yo no puedo aceptar esto. No quiero. Las sombras se retiraron un poco, como si también ellas temieran lo que ella pronto descubriría, pero era demasiado tarde. El medallón brilló intensamente, y la carta, atrapada en su mano, se deslizó hacia el suelo, abrió sus alas amarillas y reveló un mapa desvanecido. En él, figuras encriptadas marcaban caminos, uno claro, otro oscuro. ¿Qué significa? La voz de Ana quedó atrapada en su garganta mientras un escalofrío recorrió su espalda. Dos caminos, dos decisiones. Uno podía liberarla de la carga familiar, el otro la sumiría en la oscuridad. Debes elegir, murmuró la voz, antes de que las sombras regresaran con fuerza. La casa tembló nuevamente, y Ana supo en ese instante que no habría retiro. Sin posibilidades de fuga, la presión del medallón se sentía como un fuego en su pecho, y la puerta que conducía a la verdad ya no era solo simbólica. La mirada de cada figura de su historia se centró en ella, y el silencio se volvió un grito. ¿Elegiré la verdad o me dejaré llevar por la oscuridad? La pregunta resonó en su mente, y en un estallido de fuerza, la luz del medallón centró sus rayos en el mapa. Ana sintió que el destino de su familia y el suyo propio colgaba de un hilo. Ya no había marcha atrás, y justo cuando se preparó para dar su primer paso hacia el camino marcado, la casa lanzó un último grito, y una nueva revelación aterradora surgió en su mente. No solo tú sufrirás las consecuencias de tu elección, Ana. Una sombra imponente se alzó detrás de ella, y en su garganta, las palabras se atragantaron. Mientras la verdad oscura del legado familiar la atrapaba en su abrazo. ¿Podría realmente enfrentar lo que había estado escondido en el tinte de su sangre? Ana sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía, y las sombras comenzaron a cerrar su círculo. La energía pululante del medallón iluminó su rostro, llenándola de determinación, pero también del más profundo temor. Hoy, tengo que decidir, pensó, la adrenalina corriendo por sus venas.
La voz de su abuela retumbaba en su mente. La verdad siempre tiene un precio. Con cada respiración, las visiones se duplicaban. Vio a sus antepasados atados a un antiguo legado, sombras que habían hecho pactos a alto precio, armas en guerra, amores prohibidos, traiciones y secretos enterrados en noches de tormenta. Reconoció las figuras de su familia, deformadas por el miedo y el sufrimiento, perdidas en un ciclo del que ninguna había podido escapar. La presión del medallón creció, y las pulsaciones de su corazón se alinearon con la luz que emanaba. Sabía que ya no podía dar marcha atrás. Debo romper el ciclo, se dijo a sí misma, el nudo en su garganta presionando más fuerte mientras avanzaba hacia aquel camino marcado en el mapa. En un instante decisivo, recordó lo que la abuela había dicho, el amor supera al miedo. La imagen de su madre sonriendo, fresca y joven, un recuerdo anhelado, la impulsó. Sintió que esa conexión ancestral corría como un torrente por sus venas. Nombres acudieron a su mente como destellos en la oscuridad: Javier, Carmen, Teresa. Cada uno necesita que los recuerde pero también que los libere. Voy a liberar a mis ancestros, exclamó con voz firme, mientras el medallón brillaba intensamente, como si respondiera a su decisión. El camino claro se transformó en una línea de luz brillante, reflejando todo el amor, el sufrimiento y la valentía que había acumulado en su interior. Con una única mirada hacia atrás, se despidió de la oscuridad que había marcado su historia. Era tiempo de sanar. Ana dio un paso decisivo en la dirección del sendero iluminado, y el aire alrededor de ella cambió de inmediato. Las sombras que la observaban empezaron a retirarse, como si fueran incapaces de cruzar aquel nuevo umbral. El medallón pulsaba en su mano, como un corazón vivo, guiándola hacia la verdad anhelada. Volvió a sentir la energía familiar a su alrededor, pero esta vez era diferente, era palpable, llena de amor y esperanza. Con cada paso, una corriente de alivio recorrió su ser. Los ecos de las almas parecían convertirse en un himno, un canto de libertad. Libérate, Ana. Libéranos a todos, resonaron en un coro a sus espaldas. Al cruzar aquel umbral, literalmente se sintió pisar tierra firme. La luz la abrazó, y de repente, se encontró de vuelta en el sótano, pero ahora no estaba sola. Las figuras de sus ancestros aparecieron, reconociéndola con sonrisas de gratitud. Lo lograste, Ana. Has roto las cadenas, murmuraron en coro, sus voces cálidas y acogedoras. El medallón dejó de brillar y se desvaneció, pero un sentido de paz la envolvió. Las sombras se habían disipado, y la oscuridad ya no la amenazaba. He roto el ciclo, he tomado una decisión, se dijo a sí misma, sintiendo que la libertad que había ganado ahora era un patrimonio no solo de ella, sino de todas las almas atrapadas por los secretos. Ana emergió de la casa enfrentando el nuevo día, donde el sol brillaba intensamente sobre la villa. Las nubes grises se habían dispersado, y ella sabía que su familia estaba finalmente en paz. Su pecho dejaba de apretarse, y una nueva esperanza llenaba cada rincón de su corazón. Al llegar al pueblo, sintió la mirada de la comunidad. Ya no eran murmullos, solo silencio lleno de respeto. Ana sonrió, consciente de que había cambiado no solo su destino, sino el de cada uno de los que la rodeaban. ¿Estás bien?, le preguntó un amigo, y su voz resonó como un eco familiar en su pecho. Ana solo asintió. Había enfrentado lo que nunca se había atrevido a imaginar. Todo estará bien, respondió, el brillo en sus ojos delatando la luz de una historia renovada. La abuela le había enseñado que a veces se necesita perderse para encontrarse de nuevo. Ana había encontrado su voz, su historia y su lugar en el mundo. Ya no era solo la hija o la nieta de los Martínez. Ahora, era la guardiana de un legado reconciliado, y con ese nuevo propósito, se despidió de aquellas sombras del pasado, con un corazón lleno de amor y promesas de un futuro brillante. La vida llevará siempre consigo historias que contar. Algunas, gozo, otras, dolor. Pero, al final, todos enfrentamos nuestros propios secretos, y lo único que necesitamos es el coraje para abrazar la verdad. No dejes que estos secretos se repitan en tu historia. Libérate y desafía lo que ocultas. Ahora, más que nunca, el tiempo es tu amigo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo. Cuéntame en los comentarios lo que te ha parecido esta historia y comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.